Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Buen momento para hablar de un jugador que hemos perdido de vista estos últimos meses en el Real Madrid, porque la verdad a nivel futbolístico está destacando muy poco en el club en el cual está jugando a préstamo en este momento. Sí, estamos hablando del exjugador de Flamengo, Reinier de Jesús, del cual se habla de que podría cortarse su cesión en el conjunto germano antes de lo previsto, tal y como comentamos en la web de madridismoaldía.com. Así lo afirman desde el diario más prestigioso alemán, desde el diario Bild, donde, como digo, se plantea el Borussia Dortmund, la junta deportiva del conjunto germano, se plantea cortar la cesión antes de su fin, que ya sabéis, es una cesión de 2 años, por lo cual expiraría dicha cesión el 30 de junio de 2022. Recordar que Reinier fue fichado en enero de 2020 por 30 millones de euros, siendo un jugador que en Brasil estaba destacando muchísimo en Flamengo, siendo la estrella del equipo, y llegó con 18 años como una de las estrellas emergentes a nivel mundial dentro de la generación de esa edad. Y es verdad que su rendimiento en esta primera cesión está siendo realmente muy pobre, y que, analizando quizás el recorrido de Reinier, le hubiera venido mucho mejor una cesión en España, por ejemplo. Se habló en su momento del Valladolid de Ronaldo Nazario, se había hablado de esa posibilidad. En el Castilla dejó detalles de calidad, pero es verdad que a lo mejor pues la categoría le queda pequeño, o sin él a lo mejor, y que a lo mejor tenía que haber llevado otro tipo de proceso. Pero ahora mismo, como decimos, su realidad es que es un jugador que cuenta muy poco para Marco Rós, el técnico del Borussia, y que sus minutos se van a contar a priori a cuentagotas, y eso para un jugador de 19 años no es una buena noticia. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. Reinier es uno de esos jugadores cedidos de los que menos estamos siguiendo porque no está evolucionando, no está destacando, pero creo que es un jugador con mucho potencial, jugador de segunda línea con llegada, con buen disparo, con buen remate, un jugador muy inteligente a la hora de leer la segunda línea de llegada, jugador que también sabe distribuir en conducciones muy rápido. En los Juegos Olímpicos fue un jugador que tampoco destacó, entonces a lo mejor está en un momento donde algún equipo intermedio le pueda dar protagonismo y él sentirse importante, porque ahora mismo la sensación que tenemos los madridistas es que Reinier ha sido una apuesta de 30 millones de euros para nada, por la cual no se está sacando productividad en este préstamo, y que ahora mismo está en modo congelador, sin evolucionar y sin progresar adecuadamente para jugar en un futuro en el Real Madrid.